4 de Sivan. Hoy durante el día ya estamos 48 días del Omer, ya estamos llegando a Shavuot. Shavuot es el momento oportuno para lograrlo todo en beneficio del estudio de la Torá y el servicio a Hashem con temor al cielo, así como para dedicarse a la Teshuvá en lo que respecta a la Torá sin perturbaciones por parte del acusador Satán, al estilo del momento en que se hace sonar el shofar en Rosh Hashanah y en el santo día de ayuno de Yom Kippur. Es interesante, ¿no? Lo que Rosh Hashanah tenemos 2 días. Tenemos que escuchar el shofar, concentrarnos, etc. A Yom Kippur, ayunar y todo el día hacer tefilá. En Shavuot, un solo día, y de hecho es un día de Yom Tov, es un día de alegría. Entonces, en este día, con la alegría de Shavuot que recibimos la Torá, el Satán se confunde, Hashem lo hace confundir y recibimos todas las brajos. Vamos a ver el de mañana, Erev Shavuot, 5 de Sivan. En vísperas de Shavuot del año 1797, 1557, enseñó el Alter Rebbe. Dice, cuando leemos la parte de Matan Torah, que vamos a leer justamente el miércoles en el Beta Knesset, cuando leamos toda esa parte que está incluida en los 10 mandamientos, dice, y santificaréis a ellos hoy y mañana. O sea, primero dice, y santificaréis a ellos hoy y mañana, y ellos lavarán sus vestimentas. Así dice el versículo. Explica el Alter Rebbe, y santificaréis a ellos hoy y mañana, viene de lo alto. Pero, y ellos lavarán sus vestimentas, ellos debe hacerlo uno mismo por cuenta propia. Hola Shmuel, acá tengo a mi nieto. Anda con la boca. Anda. Y cerrar la puerta. Bueno, o sea, hay cosas que vienen de lo alto. ¿Qué tal, Moshe? Hay cosas que vienen de lo alto. Donde dice, y santificaréis a ellos hoy y mañana. Pero y ellos lavarán sus vestimentas, eso debe hacerlo uno mismo por cuenta propia. Esa fue toda la enseñanza. Explicó el Alter Rebbe, explicó, perdón, el nieto, el Tzemach Tzedek. Y santificaréis le fue encomendado a Moshe. En cada generación hay una extensión de Moshe, el Moshe de cada generación, y ellos tienen la capacidad de santificar el hoy y el mañana, pero junto con ello es preciso y lavarán sus vestimentas, las vestimentas del pensamiento, la palabra y la acción, cosa que debe hacerlo uno mismo. En otras palabras, ¿está la ayuda de arriba? Sí, seguro está la ayuda de arriba, pero después viene lo que cada uno tiene que hacer. Es como que en el fútbol, por ejemplo, viene viene un wing y tira un centro espectacular. Y está el centro delantero solo frente al arco. Bueno, te tiraron el centro, ahora tenés que cabecear y hacer el gol. A veces estás solo frente al arco y a veces tenés escollos en el medio. Entonces tenés que buscarle la vuelta para que la pelota entre. Salvando la distancia, hace lo mismo con nosotros. Hashem nos manda todo servido. Ahora nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Y lo nuestro es, como dijeron los Yehudim cuando recibieron la Torá, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. O sea, nosotros tenemos que hacer y aprender cómo hacer las cosas. En Shavuot, en general, nombramos a distintos, digamos, personajes tzadikim de nuestra historia. Normalmente nombramos a Moshe, que tienen que ver con este día, porque Moshe nos entregó la Torá. Israel, que es Israel Baal Shem Tov,
Rabbi Israel Baal Shem Tov, que falleció en Shavuot, y David Amelech, que es el rey David, que nació y falleció también en Shavuot. Entonces seguro que tienen una relación con esto. Pero acá vamos a ver algo que tiene que ver justamente con David, y tiene que ver con la que era la bisabuela de David, que era Ruth, que también la recordamos a Ruth, y de hecho leemos toda la Megilat Ruth, la leemos mañana a la noche, en la noche de Shavuot, porque era la época, la historia cuenta, gran parte de la historia, cuando ella lo conoce a Boaz y termina casándose con Boaz, que era el shofet, era el juez de la época, era el líder de la época. Eso era en la época de la recolección de los cereales. Y cuando hablamos de David, uno habla David, el rey David, lo primero que nos cae a la cabeza seguramente, o de las primeras cosas, es David y Goliat, ¿no es cierto? Y aquí vamos a ver algo, bueno, un poquito voy a nombrar la historia como lo cuenta el Tanaj en el libro de Shmuel Aleph. Cuenta que era la guerra de Israel con los Filistín, con los Filistín, los filisteos. Los palestinos dicen que son descendientes de los filisteos, dicen, pero nada que ver. Y ahí está, el líder, o los filisteos tenían a un gigante. Y ahí en Shmuel Aleph cuenta por un lado, lo grandote, lo grande que era este Goliat, y cómo estaba pertrechado el casco y la espada y todo digamos, los escudos que él tenía. Realmente daba pavor ante el pueblo el solo hecho de verlo. Y aparte él desafió, a ver, quién va a venir a enfrentarse conmigo? Y Goliat maldecía al pueblo de Israel, al Dios de Israel, maldecía a todos. Viene David y David se le enfrenta. No voy a contar toda la historia, pueden leerla, pero David se le enfrenta y le dice, yo vengo en el nombre de Hashem. Eh, y de hecho, ahí David agarra la piedrita con la onda, se la tira, le pega en la frente de Goliat y Goliat cae. La Gemara, el Talmud cuenta que este Goliat, él durante 40 días, él a la mañana y a la noche, él venía y maldecía a los Yehudim. Y dice Rabbi Yohanan, en el momento que los Yehudim, en el momento que los Yehudim dicen el Shema, en ese momento Goliat maldecía. ¿Vieron que decimos el Shema a la mañana y a la noche? Ese era el momento que Goliat maldecía. ¿Qué significa esto? El Maral de Praga, Rabbi Yehuda Lev, que fue el gran rabino de Praga, él explica que las agadot que trae el Talmud, las agadot quiere decir las historias que trae el Talmud. A veces el Talmud trae historias que son un poquito inverosímiles. Sin embargo, hay una profundidad en esas historias que hay que poder entenderlo. ¿Qué tal, David? Estábamos hablando de David y Goliat. Bueno, ¿cómo va David? Bueno, no sé si no escucha o le cuesta conectarse. Entonces acá también toda esta historia que encontramos con David y Goliat y lo que Goliat hacía, que
que maldecía al pueblo y lo, digamos, este, lo toreaba a la mañana y a la noche, en el momento que dice el Shema, ¿qué es lo que representa esto? Y acá vamos a conectarlo, antes de ir a la explicación, vamos a conectarlo con la historia de Ruth. Y la historia de Ruth empieza contándonos que había un señor que se llamaba Elimelech. Elimelech se casó con Naomi. Tenían dos hijos. Uno se llamaba Mahlón y otro se llamaba Quilión. Estos dos hijos, bueno, eran todos grandes sabios de la Torá, etcétera. Pero en Israel había hambruna. Entonces se fueron a Moab. Y ahí en Moab, estos dos muchachos se casaron con dos chicas moabitas. Una se llamaba Ruth y otra se llamaba, otra se llamaba Orpá. Bueno, ahí va contando como Elimelech se murió, perdón, Elimelech se había muerto en Israel, entonces Ruth se fue con los hijos y se fue allá y terminaron muriéndose los dos hijos también. Entonces, después que terminó la hambruna, y ellas se unieron mucho, eran muy fieles, más aún. Orpá y Naomi y Ruth eran hermanas, y no eran dos chicas así comunes, eran dos chicas que eran princesas ahí en Moab. Entonces, cuando Naomi quiere volver a Israel, entonces Naomi entonces le dice a las chicas, le dice, escúchenme, ustedes son de acá, acá ustedes son princesas, ¿qué tienen que venir a Israel? Yo perdí todo, voy a tener que ir a Israel como una pobre, vivir de acá, vivir de los regalos de la gente, de la limosna. Quédense acá. Cuenta que las dos se pusieron a llorar, era un momento muy emotivo ese. Orpá dice que Orpá le dio un beso y volvió a su pueblo. Ruth la abrazó, se unió a ella y le dijo, tu pueblo es mi pueblo, tu religión tu Dios es mi Dios, y se volvió. Y después cuenta toda la historia como Ruth terminó casándose con Boaz, el Shofet, el líder del pueblo de Israel en esas épocas. Eh, y ahí en Ruth termina diciendo que Boaz con Ruth tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Obed tuvo un hijo que se llamaba Ishai. Ishai tuvo un hijo que se llamaba David. Ahora, después vemos algo sorprendente. En Shmuel Bet vemos que esta Orpá tuvo un hijo, o por ahí tuvo varios hijos. Uno de esos hijos fue ¿quién? Ni más ni menos que Goliat. En otras palabras, Goliat y David, en cierta forma, eran como parientes. Este, y ahí el Talmud dice sobre este caso, 4 hijos tuvo, eh, tuvo Orpá. Entonces dice Hashem, dijo Rabbi Itzhak, dice Hashem, que vengan perdón, los hijos de esta que le dio un beso a Naomi, a la suegra, y que caigan en manos de aquel que es descendiente de la que se abrazó a Naomi. O sea que acá vemos dos puntos. Y esto trae el Maral de Praga. Están los hijos de la que lo besaron y están los hijos de la que lo abrazaron o lo abrazó a Naomi. Vemos que hay una diferencia entre besar y abrazar, que ahora enseguida vamos a ver. Orpá se fue y ella la que le dio un beso a Naomi.
Y Orpá se fue a su casa. Y ella, como dijimos antes, ella era una princesa. Ella no es que se quiso ir de Naomi, ella quería quedarse con Naomi. Naomi viene de algo que es lindo, lindo, estar, agradable estar con ella. Noam. Pero el judaísmo, el judaísmo nos muestra, ellas, o sea, ellas, tanto Ruth como Naomi, pudieron ver la diferencia que hay entre el judaísmo y las otras religiones, especialmente que había mucho paganismo en esa época, mucha idolatría. Ella vio como que el judaísmo tiene un orden, el judaísmo sirve a un solo Dios, el judaísmo va por un camino directo, un camino correcto, recto. Sin embargo, ella se fue de ahí. Ruth se quedó, Ruth percibió y vio todo esto. Por eso se unió a ella, la abrazó, no solamente le dio un beso. Un beso es algo exterior. Miren, acá en Argentina, hasta los hombres, nos vemos, nos damos un beso cuando nos vemos, cuando nos separamos, qué sé yo. A veces también un abrazo, pero es una cuestión externa. Ya Ruth se abrazó y se conectó totalmente con su suegra. Viene un Midrash, miren lo que dice el Midrash. Viene un Midrash y también habla sobre Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dice, en esa noche que Orpá se separó de su suegra Naomi, ella estuvo, dice que ella convivió esa noche, mantuvo relaciones con 100 tipos. Y acá viene la pregunta, una tipa, una mujer que estaba cerca de Ruth, que estaba metida con el judaísmo, digamos, y de repente se separó y viva la pepa. Y como se decía antes, y ya está, hacemos lo que quieran y se puede, ya no de holgorio, de super holgorio. Se explica acá, creo que es el Maral que explica lo que ella quiso hacer, ¿por qué estuvo con tantos tipos? Ella lo que quería, a ella le quedó, ¿vieron cuando a alguien le queda un cargo de conciencia? A alguien le queda la culpa adentro. Ella sabía que, no, que el camino correcto era ir al judaísmo. Sin embargo, se fue. Entonces, el hecho que estuvo con tantos tipos era como para querer calmar su dolor, que de todas maneras no lo calmó. Miren algo más todavía. El Hatam Sofer dice, ¿se acuerdan con toda la historia de Sansón, de Shimshon? Sansón y Dalila, Shimshon también era un juez, y Shimshon también luchó contra los Plishtim tiempo más tarde, y él venció a los Plishtim, a los filisteos, venció, pero lo ataron, hay toda una historia. Dice que cuando los filisteos lo habían capturado, después al final él le habían cortado el pelo, él perdió la fuerza, y después recuperó la fuerza y ahí había toda una fiesta y ahí tiró abajo todo el palacio y se murieron todos los filisteos. Entonces ahí dice, miren qué interesante lo que dice, es una explicación que trae que los filisteos le traían a Simson, a Shimshon, a sus propias mujeres. Entonces podría llegar a ser que dice que una de las mujeres era esta Orpá. Así que puede ser que Goliat mismo, que era hijo de Orpá, como dijimos antes, era también hijo de Shimshon. O sea que el parentesco venía por todos lados. Eh, entonces, en otras palabras, dice que Orpá, antes de despedirse de Naomi, la acompañó 40 pasos. Entonces, estos 40 pasos que la acompañó Orpá, estos van frente a los 40 días que Goliat estuvo maldiciendo al pueblo de Israel, al Dios de Israel, etcétera, etcétera.
Y acá vemos algo importantísimo. Y ahora enseguida vamos a entender lo de Goliat también. Cada persona tiene que saber que todo lo que uno hace repercute en las futuras generaciones. Seguro que si pasa para mal, seguro que mucho más para bien. Es como que las futuras generaciones lo captan y lo llevan en sus genes. Este Goliat, que era descendiente de Orpá, que Orpá era la suegra, perdón, la nuera de Naomi, este Goliat es como que tenía algo adentro de él, no estaba, lo mismo que pasaba con Orpá, no estaba tranquilo, no estaba contento con su conciencia, y justamente en el momento que los Yehudim dicen, por eso el Talmud lo trae, cuando los Yehudim dicen, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, oye Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno, que esto lo decimos todas las mañanas cuando nos levantamos, y todas las noches antes de acostarnos, y también en la tefilá de Arvit. El Shema Israel es como nuestro himno de batalla, donde es la base de la fe del pueblo de Israel. Por eso él iba a la mañana y a la noche para luchar contra esta fe. Obviamente que no lo pudo hacer. Él sabía cuál era la verdad, pero él estaba del otro lado. David Amelech todo lo contrario. David Amelech fue con el estandarte del Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. No ir en contra, no burlarse, no maldecir, sino todo lo contrario. David Amelech sabía que esta es la fuerza que tiene el Yehudí. ¿Se acuerdan la historia de Balak? Que Balak fue a lo de Bilam para que maldiga al pueblo de Israel. Porque ellos reconocieron que la fuerza del pueblo de Israel está en la palabra. Entonces así también David Amelech, por supuesto que lo sabía. Y nosotros también lo sabemos. Nosotros tenemos que saber que la fuerza nuestra está en la palabra. La palabra que es la tefilá, la palabra de decir las bendiciones, la palabra de saber usarla para bien, como dijimos antes en el Ayom Yom. Hashem nos da todo de arriba, pero el lavado tenemos que hacerlo nosotros abajo, que es el lavado de las tres vestimentas, pensamiento, palabra y acción. Que nuestros pensamientos sean limpios, que nuestras palabras sean limpias, sean agradables, sean buenas, y que por supuesto nuestras acciones, como dicen los sabios, Amaseu Aikar, lo fundamental es la acción, que eso también sea limpio, que todo sea de acuerdo a cómo la Torah marca. A veces se nos presentan obstáculos en la vida y uno dice, bueno, no pasa nada, pasa, no pasa, lo hago, no lo hago. Uno tiene que consustanciarse con con el judaísmo. E ir sumando, sumar a Torah y Mitzvot. Termino con una pequeña historia que escuché el otro día, que leí más que escuchar. No sé, seguramente escucharon que falleció el rabino Moishe Kotlarsky, que paz descanse, que era digamos, el Sheliach del Rebbe para abrir los distintos Batei Chabad y uno de los pilares de Chabad mundial. Él contó una vez, y esto lo contó alguien que estuvo en un Fabren en que él contó, que una vez el jefe, digamos, directo de él era el rabino Jodakov. El rabino Jodakov era ese viejito que a veces uno lo ve en los fabrengues que va caminando, que parece que se desarma atrás del Rebe, que tenía una cabeza excepcional. Ese era el secretario privado del... Entonces el rabino Jodakov le dijo al rabino Kotlarsky, le dijo, cuando vos viajas por el mundo y te encontrás con gente, a la gente no hay que amonestarla diciéndole, está mal que haces esto, está mal que haces lo otro, sino todo lo contrario, hay que ponderar las cosas buenas que hace. Por ejemplo, si uno va a una comunidad y ve que se encuentra con una persona
Y esa persona no es un Shomer Shabbat, no cumple con el Shabbat. Entonces tiene que decirle, mira, te voy a decir una cosa, a la persona hay que decirle, ¿vos cuántas horas dormís un Shabbat? Seguramente dormís 8 o 9 horas, porque mucha gente, el Shabbat es un día más tranquilo, aunque no lo haga la parte religiosa. Entonces tenés que saber que 8 horas, 9 horas, estuviste cumpliendo Shabbat y después tenés que decirle, bueno, también vos comés 2, 3 comidas en Shabbat. Las 3 comidas, ¿cuánto tardan en Shabbat? 3 horas. Bueno, ya tenés otras 3 horas que estuviste cumpliendo el Shabbat. Shabbat tenés más tiempo, a la mañana o a la tarde te pones a leer un libro, lees el diario, aunque no sea un libro de Torah o un diario religioso, digamos. Pero esto estuviste cuánto, 1 o 2 horas más leyendo. Entonces tenés 2 horas más que cuidaste el Shabbat. Y por te dormiste una siestita. En otras palabras, de las 24 horas, sin darte cuenta, ya cumpliste 15 horas del Shabbat. Entonces puedes decirle, mira, si vas a ir a fumar un cigarrillo, por vos en esa época mucha gente fumaba, si vas a ir a fumar un cigarrillo, pues trata de no fumarlo, entonces vas a tener 5 minutos más de Shabbat y así sucesivamente. Y realmente este es el camino. El camino es lavar nuestra vestimenta, mostrar lo bueno que tenemos, que seguro que es mucho. Y esto nos va a dar la bendición para que recibamos la Torah, Besimjabo y Primiut, con alegría e interiormente recibamos la Torah nuevamente en un nivel superior. Y Bezrat Hashem, ya va a venir el Mashiach y todos los Yehudim vamos a estar juntos recibiendo la Torah y escuchando la Torah nueva, nueva quiere decir las nuevas enseñanzas de la Torah, porque la base es la misma, pero las enseñanzas se van renovando permanentemente directamente de Hashem.